Ok, en primer lugar, cómo se forma la contabilidad, cómo se norma la elaboración de los estados financieros. Eso por una parte. Y en segundo lugar, pues los 5 estados financieros básicos, que son el estado de las notas, el estado de situación financiera, el estado de resultados, ¿verdad? El estado de flujo efectivo y el estado de cambios de patrimonio. Y cada uno de estos estados financieros tiene una función, ¿ok? No me rayen la pizarra. Este, Eso es fundamental entenderlo. Entonces, ya llegamos pues a lo que es el, el final de nuestra asignatura y vamos a hablar de indicadores financieros. Cada uno de los estados financieros tiene algo que analizar, ¿ok? En las notas, por ejemplo, nosotros analizamos, en las notas, analizamos lo que son el detalle del comportamiento de las cuentas generales, ¿ok? En el estado de situación financiera, analizamos 4 elementos. La liquidez de la empresa. No, en el estado de situación financiera solamente analizamos 2 elementos, la liquidez de la empresa y el endeudamiento de la empresa. En el estado de resultados, analizamos la rentabilidad de la empresa. Entre el estado de resultados y el estado de situación financiera, analizamos la actividad de la empresa. En el estado de cambios en el patrimonio, analizamos las razones por las cuales se transformó el patrimonio. Y en el estado de flujo efectivo, analizamos de cuáles son las principales fuentes de efectivo de la empresa. Entonces, fíjense, tenemos varios indicadores financieros y varios estados financieros y cada uno de ellos nos permite ver el comportamiento de la organización desde el punto de vista de la empresa. Por eso decimos que la contabilidad es el lenguaje de los negocios. ¿Por qué? Porque cada uno de estos elementos nos van a ayudar a entender cómo ha sido el comportamiento de la gerencia de la empresa. Asignatura, ¿verdad? Yo les decía que el objetivo de los estados financieros era mostrar la situación financiera de la empresa, la rentabilidad de la empresa, la capacidad de la empresa para generar flujos de efectivo y a través de los estados financieros, ¿verdad? Una empresa podía determinar si la gerencia había sido eficiente. Claro, porque cada vez que un gerente toma decisiones, ¿verdad? La situación financiera cambia, la rentabilidad cambia, el flujo de caja cambia y el patrimonio puede cambiar. Yo sé que quizá algunos se confunden cuando yo les hago preguntas, pero es importante que
demos ejemplos de esto en este momento. Díganme una decisión, ¿sí? A través de la cual pudiese cambiar la situación financiera de una empresa. Díganme una decisión que puede tomar un gerente financiero a través de la cual yo pueda cambiar la situación financiera de una empresa, sabiendo que la situación financiera de la empresa es la relación entre activos, entre recursos, ¿verdad? Que son los activos y las fuentes de los recursos. A ver, díganme una decisión que podría tomar un gerente financiero dentro de la empresa que cambie la situación financiera de la empresa. Rosy, Lore, perdón. ¿Estás ahí o no? Sí estoy, profe, lo que pasa es que tengo un poquito de problemas con el internet. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Ok, Rosy. Yo les estaba diciendo que a través de mirar los estados financieros, yo puedo ver cuáles han sido las decisiones financieras de la empresa, ¿verdad? Y durante todo este proceso que hemos hecho estados financieros, pues hemos visto cómo van cambiando los elementos del estado financiero. Dime una decisión que tome el gerente financiero que nosotros podamos ver en el estado de situación financiera, este, que pueda cambiar la situación financiera de la empresa. ¿Qué es la situación financiera de la empresa? Primero. ¿Cómo se encuentra financieramente, pues, funcionando la empresa como tal? Me imagino que debe ser una de ellas, el uso de los activos para financiamiento, para, pues, hacer crecer un poco lo que es los activos de la empresa o la movilización de estos, pues. A ver, alguien que me la ayude. Alguien que me ayude a Lorena. Si yo puedo. Por ejemplo, hola, buenas noches. Hola. Por ejemplo, si yo veo en el estado, eh, en la situación financiera, veo un Ujú, movimiento de una cuenta por pagar, un pasivo. ujú, Esa cuenta por pagar, por ejemplo, me va a indicar que hice una compra a crédito de X producto que, según la decisión que tomé, era para invertir en la tienda. Bueno, compré 1000 pares de zapatos, porque en ese ajá. momento estaba vendiendo muchos zapatos y bueno, decidí hacer esa compra. Pero resulta que por hacer esa compra, no vendí los 1000 pares de zapatos, por lo menos no al precio que había presupuestado, y tuve prácticamente que rematarlos. Y no logré recuperar esa cuenta por pagar. O sea, tenía una deuda de $1 millón y terminé Ujú, vendiendo los zapatos por $500.000. Es decir, que tuve una ujú, pérdida de quinientos ujú. mil dólares. Por consiguiente, tuve una mala decisión a la hora de hacer esta compra a crédito. Excelente, Darío. Vamos por ahí, pero la decisión, ¿cuál sería? ¿Cuál fue la Profe, decisión? Dime, yo creo, Pablo. Pablo, ¿quién habla? Luis Felipe. Luis, hola Yo- Luis, ¿cómo estás? Bien, yo creo que para cambiar la situación de la empresa haría dos movimientos. Uno podría ser vender acciones y otro podría ser entrar en un endeudamiento con el banco para cubrir esa deuda. Ok, ajá. Fíjense una cosa, vamos primero con el ejemplo que nos pone Darío, ¿sí? ¿Cómo yo veo un cambio o una decisión que afecta cómo yo veo a través del estado de situación financiera que pudo ocurrir, ¿verdad? Un cambio en la situación financiera de la empresa, partiendo de una decisión que tomó la gerencia, ¿no? Entonces, una forma es viendo, por ejemplo, la cuenta, cuentas por pagar, un aumento en las cuentas por pagar, es lo que dice Darío. Entonces, la decisión que tomó el gerente financiero en este momento, no sabemos todo, Darío avanzó un poco más y vio un contexto, ¿verdad? Pero un aumento en las cuentas por pagar
implica que el gerente financiero compra una mercancía a los proveedores, ¿verdad? Y esa mercancía la queda debiendo, es decir, compra una mercancía a crédito. Entonces, obtener un financiamiento a través de proveedores es una decisión financiera. Esa es cómo se ve una decisión financiera, ¿sí? ¿Qué pasó en el contexto? Todavía no lo sabemos, porque nosotros solamente estamos viendo el estado de situación financiera. Entonces, cuando nosotros vemos que hay un cambio en las cuentas por pagar, ¿verdad? Allí estamos viendo que el gerente tomó una decisión financiera de tomó la decisión financiera de adquirir inventario y quedarlo debiendo. Y eso significa que se financió con se financió con los proveedores, ¿sí? Y esa es una decisión financiera, ¿ok? Está muy bien, Darío. El contexto, todo lo demás no lo podemos ver, pero si vemos a simple vista que hubo un aumento en las cuentas por pagar, sí podemos decir que el gerente financiero se financió con proveedores, ¿sí? Compró mercancía y se la quedó debiendo a los proveedores. Y esa es una decisión financiera. Y después podemos ir más allá, tal como dijo Darío. Y entonces investigar qué fue lo que pasó con esos proveedores. Y allí uno se puede dar cuenta que lo que pasó fue que se endeudó de más y, como dice Darío, pues no tuvo que rematar los zapatos y ni siquiera fue capaz de pagar lo que había quedado debiendo. Perfecto, excelente ejemplo. Esa es una forma en la que yo veo cómo se cambió la situación financiera. Otra situación, otra decisión que puede cambiar la situación financiera de una empresa es la venta de la emisión de acciones, ¿sí? ¿Y dónde vemos eso? Bueno, pues si nosotros tomamos el estado de situación financiera y vemos que allí hay porfa, si nosotros vemos el estado de situación financiera y ya va, que necesito salirme aquí ok, ya. Si nosotros vemos el estado de situación financiera y vemos que allí hay un aumento en el patrimonio, ¿verdad? Un aumento en el capital social, pues como dice Luis Zulbarán, podemos decir que hubo una emisión de acciones y eso fue una decisión. El jefe de la empresa o el gerente financiero decidió financiarse, decidió ejecutar un proyecto, decidió aumentar el tamaño de la empresa, cambiar la situación financiera de la empresa, adquirir quizá una propiedad, planta de equipo, cambiar la propiedad, planta y equipo, y lo hizo a través de incluir una tercera persona y aumentar su capital social. Entonces aquí podemos ver, como está en este ejercicio, por ejemplo, que hubo un aumento en el patrimonio, ¿verdad? Pasó de 528.000 a 728.000 y eso fue por una emisión adicional de acciones. Entonces vemos que en cada cambio de las cuentas que tenemos aquí en el estado de situación financiera, vemos cómo cambia la situación financiera. Por ejemplo, si vemos que había 300.000 bolívares en activos de mobiliario y equipo y vemos un aumento de 372.000, ¿cuál fue la decisión que se tomó en este caso? La Invertirlos. compra de mobiliario de equipo. Invertir en compra de mobiliario y equipo. Excelente. Y si vemos que hay un aumento de 107.440 a 122.400 en documentos no comerciales, ¿qué pasó en este caso? ¿Cuál fue la decisión? ¿Cuál fue la decisión financiera en ese caso? ¿De dónde provienen los documentos no comerciales según el flujo de efectivo?
¿Se acuerdan el ejercicio que hicimos de flujo efectivo? Vienen de actividades de financiamiento, profe. De actividades de financiamiento, pero para comprar específicamente, ¿qué? Propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta de equipo, sí. Los documentos comerciales no se usan para comprar inventario, sino se usan para comprar propiedad, planta de equipo. Entonces, ¿qué pasó? Pues que compramos este mobiliario, esa fue la decisión, vamos a aumentar la propiedad, planta de equipo, y la segunda decisión fue que lo íbamos a hacer a crédito, ¿sí? Que íbamos a buscar un financiamiento con un tercero. Entonces allí están las decisiones financieras. Las decisiones financieras se resumen, ¿verdad?, en decisiones de inversión, decisiones de financiamiento y decisiones de mantenimiento de activos. Entonces, el gerente financiero lo que hace es decide en qué va a invertir el dinero que le sobra, ¿verdad? O qué requerimientos hay, hace un estudio, ¿verdad? Del proceso productivo, de todo lo que está a su alrededor dentro de la empresa, decide en qué invertir el dinero que le está sobrando, ¿verdad? Y decide cómo hacer para financiarse, para obtener esos recursos, ¿ok? Entonces, esos son los tres tipos de decisiones del gerente financiero. Decidir mantener los activos, en caso, hay, por ejemplo, empresas en donde una máquina, ¿verdad?, es obsoleta, fue comprada, por ejemplo, hace 30 años y la tecnología ha avanzado muchísimo, la capacidad productiva de la empresa pues está mermada porque la máquina no da lo que dan otras empresas y resulta que la empresa está dejando de ser competitiva. Entonces a eso se refieren las decisiones de mantenimiento de activos. Es definir cuándo ya un equipo no es suficiente y lo tengo que sacar. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? Sí, profe, todo bien. Ahora, una decisión no podría salir de esa deuda con endeudamiento al banco directamente. ¿De cuál? A Darío, de que no se logró las ventas esperadas. Claro, pero entonces sería otra acción. Eh, y sería cambiar un financiamiento por otro, por supuesto. Y de esa manera también se cambia la situación financiera. Porque es que la situación financiera nos muestra cómo están constituidos los activos dentro de la empresa y cómo están financiados. Entonces, al cambiar ese tipo de financiamiento, pues nosotros transformamos la situación financiera de la empresa. Y perfectamente válido, por supuesto que sí. Yo puedo cambiar un tipo de financiamiento con otro. Y lo que cambia es mi estructura financiera, ¿sí? Mi situación financiera en ese momento. Y en este caso, Luis, sería cambiar el valor de las cuentas por cobrar, que estaban en 212,000, por ejemplo, y en vez de deber 212,000 aquí, se lo deberíamos al banco, ¿sí? Cambiaríamos los proveedores por el banco en este caso. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bien. Aumentaría la cuenta de préstamos bancarios y disminuiría la cuenta por cobrar. Cuentas por... Exactamente. ¿Y cómo cambia la situación financiera? Bueno, pues que en vez de tener una deuda con un proveedor, tendría una deuda con el banco. Y todo eso son decisiones, ¿sí? Todo eso se da porque la gente toma decisiones, ¿sí? Y en esta área, en el área de las finanzas, lo más importante es estar en constante toma de decisiones. El dinero se mueve, crece, se multiplica o se pierde por decisiones, buenas o malas decisiones. Entonces, ¿qué hacemos en las finanzas? Las finanzas es un área muy bonita, pero es muy compleja, porque pues nos enseña muchas herramientas para manejar el dinero, pero el dinero crece y se multiplica solo si somos capaces de tomar buenas decisiones, de elegir buenas alternativas. Y para eso, pues hay gente que lo hace con pura
con puro sentido común, ¿sí? Y para los que no sabemos nada de eso, pues entonces comenzamos aprendiéndolo a través del uso de este tipo de herramientas. Y la primera herramienta para la toma de decisiones, por eso es que desde siempre, ¿verdad? Nosotros nos decían que los estados financieros eran importantes para la toma de decisiones. Entonces, ¿qué podría haber un analista financiero en un estado financiero? Primero, pues cómo está distribuida las, los pasivos, ¿verdad? ¿Qué tengo más, pasivos corrientes o pasivos no corrientes, ¿verdad? Y en la medida en que uno va aprendiendo o va avanzando en el campo de las finanzas, pues entonces ustedes aprenden que, por ejemplo, financiarse con incluir a un socio nuevo es más caro, o sea, es más costoso que financiarse con un préstamo hipotecario. ¿Por qué? Porque si yo incluyo un nuevo socio, ¿qué pasa? A ver, ¿quién me dice qué pasa si yo incluyo un nuevo socio dentro de la organización? Que ¿Qué va a pasar con mis utilidades? en el momento, Debe repartir pues, más sí, dividendos. exacto. Ajá, en el momento de repartir dividendos, ¿qué pasa? No, en el momento pues puede salir de la deuda, pero en el momento de repartir las utilidades a futuro no sale rentable. Lo que pasa es que, o sea, la mejor manera de ganar dinero es con el endeudamiento. Lo que pasa pues es que es muy riesgoso, pero con el dinero prestado pues, Ujú. forma de hacer más dinero. Claro, ¿qué pasa cuando yo incluyo otro socio? Pues estoy dividiendo mi empresa con otra persona. Estoy dividiendo todo mi trabajo con una persona que es externo. Lo ideal sería financiarse con el banco, ¿ok? Pero tengo que garantizar, pero el banco, primero, financiarse con el banco, ¿por qué? Primero porque pago intereses. ¿Y qué pasa con el estado de resultados, con la utilidad neta cuando yo pago intereses? ¿Qué pasa? Vean un estado de resultados, este que está aquí. ¿Qué pasa con los gastos de interés y la utilidad antes de impuesto? Si yo no tuviese estos gastos de interés, ¿qué pasaría con la utilidad antes de impuesto aquí? Pues aumentaría, profe. Aumenta la utilidad antes de impuesto. ¿Todos entienden por qué? Sí, profe. Yoli, Ariana, ¿entienden por qué? Sí, profe. Sí, profe. Porque habría más utilidad antes de impuesto. ¿Y qué pasaría con el impuesto sobre la renta entonces? Si la utilidad esta fuese más alta, ¿qué pasaría con el impuesto sobre la renta? Tendría que... Sería mayor. Ajá, uno solito. A ver, Sí, sería mayor, profe, pagaría más por el cálculo. pagaría más impuesto, ¿verdad? ¿Y quién se queda con ese dinero? El Estado. El, el Estado, ¿ok? Entonces, en un país que el Estado sea eficiente, ¿verdad? Es lo ideal. ¿Por qué? Porque las empresas son las que ayudan a pagar todos los servicios que brinda el Estado, ¿ok? En cambio, en un lugar donde no hay, donde el Estado no es eficiente, pues sería un dinero que yo prácticamente trabajo para pagarle al Estado, ¿sí? Trabajo para pagarle al Estado. Entonces, si estoy utilizando solamente mi dinero y no tengo este gasto de interés, ¿verdad? Que es el que refleja que me estoy financiando con préstamo, este, el pago de impuestos sería de mi dinero y tendría que darle más pago de impuesto al Estado. En cambio, cuando yo me financio con un préstamo hipotecario, ¿verdad? Pago intereses, sí pago intereses al banco, pero resulta que estoy trabajando con un dinero de otro, porque no es mi dinero el que está funcionando, y adicionalmente la utilidad antes de impuestos sería inferior, ¿ok? Lo que significa que le pagaría menos impuestos al Estado. Entonces, cuando nosotros leemos libros, como los libros de Robert Kiyosaki, por ejemplo, que él habla que cuando nosotros hacemos un proyecto con dinero financiado, el rendimiento es infinito. ¿Por qué? Porque el dinero es de otro, yo no estoy poniendo nada, yo solamente estoy poniendo trabajo y toda la utilidad que genere es mía, pues. Yo le voy a pagar a él su costo del dinero, pero todo lo que yo sea capaz de producir va a ser mío, ¿ok? Entonces, esos son como que principios de la finanza. Entonces,
Pues volviendo a lo que es la situación financiera, ¿verdad? La situación financiera cambia en la medida en que yo voy tomando decisiones. Decido cuánto voy a vender a crédito y genero cuentas por cobrar, ¿verdad? Decido cuánto voy a invertir en inventario y genero aumentos de inventario, ¿verdad? Decido cuántos gastos voy a prepagar, cuánto voy a invertir en mobiliario y equipo, y todo eso son decisiones. Y de la misma manera, decido cómo voy a financiar esos movimientos o esos cambios en la parte de los activos. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Ok, chévere. Entonces, bueno, les decía que hay un concepto que es muy importante dentro del análisis del estado de situación financiera, ¿sí? Son tres tipos de análisis que se hacen tanto al estado de situación financiera como al estado de resultados. Vamos a ir con el análisis número 1. Yo voy a abrir aquí un archivo de Excel con algunos de los ejercicios que hemos hecho de estado de flujo de efectivo. Ella va para buscarlo. Esta reunión se va a cerrar. Ay, ¿ahora cómo hago? Ajá, déjenme pasarles otro link de una reunión. Ay, no me deja. Ajá, así está. Porque esto se va a cerrar. Vamos a trabajar con el link de las 6 de la tarde. Ajá. Lo voy a pasar por el chat para que sigamos conectados después de acá. ¿Ok? Ahí está. Entonces, bueno, ténganla ahí. Ahí se abrió. Cerrársela, no se pierde el link. No, no. Claro, cópienlo. Tienen que copiarlo. Ok. Tienen que copiarlo porque si no se pierde. Ok, bueno, les decía que voy a abrir un archivo de Excel de los que hemos utilizado para hacer los ejercicios, para que ustedes vean cómo... Profe, yo quisiera hacerle una pregunta porque Dime. quisiera saber su opinión. Al momento de revisar los estados financieros de una empresa y ver que su cuenta de préstamos bancarios está en cero, ¿usted cree que es una buena decisión o deberían endeudarse más con el banco? Pues es que todo es relativo, porque para endeudarse con el banco, usted tiene que tener la capacidad de ventas para endeudarse con el banco. Sí, Usted puede obvio. trabajar con su dinero, ¿sí? Pero si usted sabe que no es capaz de vender para cubrir gastos operativos y además pagar intereses más cuota del préstamo, pues es Claro. mejor no endeudarse porque el banco lo va a dejar mínimo sin nada, ¿sí? Sí, sí, Entonces, uno tiene que hacer, para eso se hacen estudios de, ¿cómo se llama esto? Estudios de factibilidad de los proyectos. ujú, ¿Ok? Para uno poder determinar si hay proyecciones de ventas suficientes que permitan pagar el préstamo que se está haciendo, ¿sí? Pero si no hay esa capacidad de pago, pues es mejor que la empresa no se endeude. Y todo eso lo tiene que ver el contador o el gerente financiero, ¿sí? O claro. sea, si yo no estoy seguro de que ese proyecto me va a dar, yo voy midiéndome, yo voy viendo cuáles son mis ventas, cuáles son mis ingresos, si yo soy capaz o no soy capaz de generar suficiente dinero como para cubrir los costos variables y los costos fijos de la organización, ¿sí? Los costos variables sería el costo de ventas y los costos fijos serían los gastos operativos. Ujú. Entonces, si yo no tengo esa capacidad, y pues cómo voy a pagar A ver, Lana ahí. cómo voy a pagar un financiamiento. Ajá, entonces,
pues no es que todo el tiempo estar endeudado sea bueno o sea malo, ¿sí? Porque a veces las empresas, que ese es otro problema, y ahí es donde entra a analizar el estado de flujo efectivo, y entender que la empresa sí es capaz de generar flujo efectivo por actividades operativas, eso es fundamental, ¿sí? Entonces allí habría que ver, porque hay empresas que se endeudan simplemente porque no son capaces de generar flujo de caja operativo. Entonces, su flujo de caja por actividades de financiamiento se incrementa, pero allí se incrementa el riesgo, porque la empresa no está siendo eficaz y eficiente en el manejo de los recursos para generar flujo efectivo operativo. Y las empresas son creadas pues para generar flujo de caja operativo. Una empresa que no genere flujo de caja operativo no está siendo óptima, ¿sí? No está utilizando sus recursos de manera óptima, Luis. Sí, claro, profe, gracias. Es una decisión complicada, o sea, habría que analizar muchos factores. Claro, claro, siempre, siempre son muchas variables. Por eso es que tener dinero es tan difícil trabajando, porque todo el tiempo es arriesgarse. Y hay gente que no le importa, o sea, hay gente que se endeuda con todo el mundo y no le importa no pagar, ¿sí? Entonces, pues así cualquiera hace dinero, porque simplemente lo hacen porque no les importa. Viven a costillas de los demás, como dicen por ahí popularmente y coloquialmente. Entonces, esas cosas pues hay que entenderlas. Vamos a cerrar esta sesión y nos vamos al link. Entonces, copian el link para que lo abran de una vez, ¿ok?